Pour moi, le Mexique, c'est d'abord un pays amical où on peut compter sur ses voisins, sur les gens de la rue qui sont toujours souriants, toujours gentils. Et bien, moi qui viens de France, vraiment j'apprécie beaucoup ça. C'est un pays qui est généreux et qui surtout, pour moi, se concentre sur l'importance de la valeur de la famille. Euh, L'importance, c'est d'abord donner aux enfants, et c'est ce que j'adore, c'est pour ça que quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de vivre ici. Et c'est vraiment un pays qui est généreux avec tout le monde pour pas grand-chose. Et puis pour les États-Unis, pour les États-Unis, écoute, je suis en train de changer d'avis par rapport aux États-Unis. C'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était vraiment un pays très superficiel. Pour moi, c'était le premier adjectif que je donnais à ce pays. Après, je pense qu'avec un petit peu avec mon âge et de la réflexion, je crois qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et finalement, je pense qu'il y a des personnes, ben oui, qui le sont, qui le seront toujours. Mais il y a d'autres Américains qui construisent des choses, qui font des choses très intéressantes. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours eu cet a priori, ce préjugé que les États-Unis étaient superficiels, mais c'est quand même aussi un pays qui, depuis qu'il a été construit, il a quand même une histoire beaucoup moins ancienne que celle du Mexique ou que celle de la France, par exemple, ben, va toujours de l'avant. Je ne parle pas de la politique. et puis si on fait l'hypothèse que le Mexique imite ou prend pour modèle la société des États-Unis, comment pouvez-vous illustrer cette Ben, il y en a beaucoup. Bon, moi, je vois déjà avec mes élèves, par exemple, c'est les jeux vidéo, les films. Alors, il y a des très bons exemples. Je dirais des exemples de films merveilleux qu'on peut trouver au cinéma, de jeux vidéo qui, pareil, sont très intéressants, et puis d'autres qui sont complètement destructifs, où il y a beaucoup trop de violence. Donc, ça, c'est le premier. Et puis, un autre exemple, oui, c'est celui des marques, de la consommation, de la mode. Je trouve qu'il fait partie, que ce soit moi à mon âge, vous à votre âge, je pense que c'est important, ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais il faut quand même qu'il y ait une limite. Je pense que je reviens toujours à cette idée de superficiel, où je pense que si on vit trop à travers les marques, la mode, tout ce qui se fait, tout ce qui se fait pas, ben, ça devient très très superficiel. Comment pourriez-vous décrire en 3 adjectifs le Mexique? Comme un pays désorganisé, un pays et une société corrompue, un pays qui s'inspire de la société américaine, Et puis pour les États-Unis? un pays très puissant, surdéveloppé, un pays démesuré. Ok. Supposons que la société mexicaine prenait le même modèle que celui de celle des États-Unis. Comment pourriez-vous illustrer cette supposition? Donc au niveau culturel, je trouve qu'on ressent beaucoup l'influence, notamment par exemple à la télévision, les séries, ou, les marques. Donc, et les marques aussi, les marques, les vêtements, et les femmes, ouais, et les firmes qui sont devenues internationales. Mais ça, c'est pas au Mexique. Et si on mettait les États-Unis dans la position dans laquelle ils imitaient le Mexique, comment pourriez-vous illustrer cette supposition? Ah, quand même. La nourriture, peut-être, il y a peut-être une petite influence. Mais le fait que les migrants aient influencé la société. Mais pas partout. Partout aux États-Unis. Californie, New York, il y a des trucs d'attaquants. Ok. Donc, au niveau de la consommation, quand vous achetez vos vêtements, où le faites-vous? Des marques américaines. Ouais. Ok. Non, attends. Non, ça dépend. Non, des fois des trucs, des marques mexicaines aussi, des trucs genre locaux et... Du genre Yankees, des choses comme ça. Ouais. Ok. Et si on parle de vêtements de qualité, à quelle marque pensez-vous et pourquoi? Moi, je pense honnêtement que les vêtements maintenant c'est plus de qualité. Il n'y a plus la qualité qu'on retrouvait avant. Partout ou... Je pense à peu près partout. Dans tous les niveaux, que ce soit de la bonne qualité, la qualité a quand même baissé, même si ça reste de la qualité bonne. Et si on parle de vêtements artisanaux? Dans ces cas-là, oui, je pense que les vêtements qu'on fabrique
le coin perdu de la montagne, je pense que ça reste de la bonne qualité. Mais... Ou alors artisanaux, ou alors des trucs style haute couture, etc. Mais qui ne sont pas spécialement accessibles. Oui. Merci beaucoup. De rien. Primeramente, ¿cómo describiría la relación comercial entre México y Estados Unidos? Me parece que la relación en general, no nada más comercial, pero bueno, centrándonos en lo comercial, es una relación que siempre ha estado a favor de los Estados Unidos y es una relación que, digamos, se formalizó en la legalidad en México hasta los años 90 con Carlos Salinas de Gortari, que ya firmó distintos pactos para que las mercancías fluyeran en ambos sentidos de manera quizá más clara. Ahora es una relación, me parece que abierta, pero siempre con ciertas ventajas tanto de impuestos, etcétera, para los Estados Unidos. ¿Y cómo podría describir la evolución de esta relación en cuanto a consumismo? Creo que, bueno, que México siempre ha sido un país muy cerrado y me parece que a raíz de esa firma o de esos convenios que se hicieron en los años 90, pues la relación evolucionó hacia una relación más abierta. Antes íbamos o la gente iba a Estados Unidos para conseguir productos tan simples como a lo mejor un chocolate, una marca determinada de ropa, o la gente que migraba o que iba de paseo traía a las personas las mercancías, pero creo que hoy es una relación más abierta, o sea, ha evolucionado, digamos, como de la escasez de objetos o de productos hacia una existencia masiva de productos que podemos encontrar en todas partes, pues en todos los supermercados, en las tiendas. Me parece que ahora es una relación mucho más abierta. Muy bien, y como usted dice que Estados Unidos a lo mejor está un poco más aventajada, disculpe, ¿usted cómo consideraría que México saca provecho de esta relación comercial? Pues yo creo que no sé realmente si saca provecho, seguramente sí, porque habría que ver qué tantos productos mexicanos colocamos en el mercado estadounidense, no lo sé. No sé si hay grandes exportaciones que haya de México hacia Estados Unidos, a lo mejor sí en términos de, les vendemos seguramente el maíz y ellos nos lo regresan transformado en latas de elote, entonces a lo mejor sí vendemos materias primas, petróleo, y además nuestra historia está íntimamente ligada a Estados Unidos, no solamente en lo comercial, sino que al compartir una frontera tan grande, entonces sacamos provecho. Bueno, la frontera es un lugar comercial muy importante en América Latina, es el lugar donde suceden todas las transacciones legales o ilegales, pues si pensáramos en la droga también. Entonces me parece que México sí tiene también esas ventajas, vendemos materia prima, pero sí lo recibimos a modo de mercancía quizá un poco más cara. Y si cuando yo digo intercambio comercial entre Estados Unidos y México, ¿cuál es el primer tipo de intercambio que le viene a la mente? A mí me parece el intercambio humano, y estoy hablándote de la migración. Sabemos pues que el destino principal de los migrantes, no solo mexicanos, sino en América Latina, pues es Estados Unidos. Entonces hay un, digamos, casi éxodo masivo a Estados Unidos, entonces hay un intercambio, no sé si sería un intercambio real o solamente del lado de México, pues de mano de obra. Y luego, bueno, de mercancías, pero también creo que hay un intercambio cultural muy fuerte, ese sí de ambas partes, porque Estados Unidos está lleno de hispanos, se ha creado esta cultura mezcla de Estados Unidos y México, y también de parte de Estados Unidos todos los jóvenes sueñan como ser raperos como allá, vestir las marcas de allá, entonces creo que sí es un intercambio mucho más cultural al final del camino, creo yo. Y personalmente, cuando usted compra su ropa, ¿dónde lo hace? Mira, yo la compro evidentemente en las tiendas que están en México, y aunque incluso compro marcas, no sé, un vestido que dice Calvin Klein, que me compré la otra vez, pero cuando ves la etiqueta está hecho en China, entonces ya no sabes de dónde viene. Intento consumir, bueno, siempre consumo en tiendas en México, pero sabemos que la ropa que está ahí no es necesariamente
creada en México. Me gusta mucho ir a los tianguis que se organizan cada 6 meses de creadores locales, y ahí sí consumo lo que fabrican los diseñadores tapatíos. Pero es verdad que es difícil encontrar una distribución masiva de productos 100% mexicanos, y los que vienen de otras partes, todas las etiquetas que yo he podido descubrir vienen de China. Entonces ahí sí que ya las fronteras de la creación se abrieron mucho más. Y cuando hablamos de ropa de calidad, ¿en qué marcas piensa? ¿Y por qué? ¿O en qué tipo? Si pienso en zapatos, pienso en marcas europeas. Los zapatos italianos, que puedes encontrar marcas pequeñas que no sean tan caras, pero que son de calidad. En zapatos pienso en marcas italianas. Si quiero una buena blusa de algodón, algo muy colorido, pues sí compro las cosas en el mercado de San Juan de Dios, donde puedo, vienen de, no sé, que vienen de Chiapas, o estuve en Guatemala y compré ropa en Guatemala también. Pero no, yo necesariamente no lo asocio con las marcas de Estados Unidos, porque personalmente no me gusta mucho, ni siquiera he ido nunca a Estados Unidos. Entonces, lo asocio más bien quizá con las nociones europeas de calidad. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿cómo describiría la relación comercial entre Estados Unidos y México? Pues es una relación asimétrica. Es decir, la capacidad financiera de Estados Unidos con respecto a México constituye una asimetría porque no tienen los mismos estándares entre México y Estados Unidos. En principio es asimétrica porque se firmó un tratado de libre comercio, y en ese tratado de libre comercio hubo muchos candados que se construyeron como antidoping para tratar de observar la cuestión legal de la relación entre México y Estados Unidos. En ese tratado se observó o se firmó con algunas observaciones donde había posibilidades de participación en competencia de México con Estados Unidos en algunos productos, tratando de que algunos productos o artículos o mercancías que fueran competitivos en México no lo fueran en Estados Unidos e inversamente. Y en ese sentido se podía cuidar, sobre todo en el caso de Estados Unidos, proteger su mercado interno. Con el Tratado de Libre Comercio se abrió el mercado y se creyó de manera idílica que a través de la competencia internacional se abría el mercado para poder ser justamente competitivos en distintos productos entre México y Estados Unidos a nivel global. Y eso no fue cierto. No fue cierto porque la capacidad económica y la capacidad industrial y la capacidad de la estructura política que se tenía en México no era la misma con respecto a Estados Unidos. Y entonces había industrias que no tenían la misma capacidad, esa misma capacidad con respecto a Estados Unidos, y esas industrias a nivel de la competencia con respecto de Estados Unidos no tendieron a desaparecer, sino desaparecieron. La industria textil, la industria zapatera, que eran muy fuertes, la industria refresquera. Recuerden, en la industria textil era muy fuerte en México, la industria zapatera con la Canadá, la industria refresquera con Pato Pascual, etc. ¿Sí? Cuando entran en la lógica de la competencia, ¿sí?, lo que hacen con las multinacionales, ahora las transnacionales, simplemente no tienen la capacidad de competir a nivel no solo de precios, no solo de costos, no solo de producción, sino también a nivel de salarios. Y entonces
hay una relación, entonces estas industrias desaparecen. Solo he citado 3 de las muchas que más puedo citar. Y entonces es cuando yo digo que hay una relación asimétrica, sobre todo porque el estado de bienestar o el estado benefactor que hasta los años 80 venía prevaleciendo, sobre todo en México, ¿sí?, se desmantela y el estado protector para la industria lo deja de ser. Y en esa lógica, en ese tratado de libre comercio, el Estado desaparece como tal. Pero es curioso, para el caso de Estados Unidos no es así, porque Estados Unidos sigue protegiendo su industria con recursos financieros, ¿sí?, la sigue protegiendo, y con recursos legales, y no es para el caso de México. Por eso digo que hay una relación asimétrica entre México y Estados Unidos, una relación comercial que es asimétrica. Y en resumen, ¿cómo describiría la evolución de esta relación de comercio entre México y Estados Unidos? Es una evolución negativa y perversa. Negativa porque en vez de fortalecer a la industria nacional que existía en México, no solo la debilitó, sino muchas veces la hizo desaparecer. Algunas otras industrias en México se fortalecieron. Por ejemplo, Cemex. Por ejemplo, telecomunicaciones, o concretamente Teléfonos de México. Por ejemplo, las televisoras, ¿sí?, se fortalecieron, pero se fortalecieron cuando se constituyeron en monopolios, ¿sí? No las otras. Por ejemplo, la industria agrícola, tenemos un gran déficit en la producción de la industria agrícola, porque tiene que competir con algunas transnacionales como en el caso de Monsanto, donde hay una protección por parte de los organismos internacionales y de Estados Unidos, ¿sí?, en la producción bioindustrial. Y no la hay, por ejemplo, para el caso de México, donde, vuelvo a insistir, ¿sí?, el Estado lo desmantelado, lo desprotegió. Entonces no podemos competir. Es una evolución en ese sentido negativa, porque en vez de ir fortaleciendo las industrias estratégicas para México, han ido justamente en pique. Y tienen que competir a nivel, vuelvo a reiterar, financiera, industrial, política, a nivel global con los monopolios. Así no se puede. Perversa, porque es una lógica de producción en la competencia. Las transnacionales siguen siendo apoyadas por algunas disposiciones jurídico-legales que se realizaron a través del Tratado de Libre Comercio, y donde se les brinda muchos de los apoyos a las transnacionales. Por ejemplo, si alguna transnacional se instala en México, se le hacen exenciones de impuestos a la industria nacional, ¿no? Se les apoya con gastos, ¿sí?, de agua, de energía, ¿sí?, de electricidad, y a la industria nacional, ¿no? También se les apoya, miren, la explotación de los minerales en México con Canadá y Estados Unidos es muy fuerte. Por ejemplo, a nivel de la explotación y la producción de oro, fundamentalmente de plata, de zinc, de estaño, de cobre, que son menos, las condiciones de explotación de las compañías o de la transnacional canadiense que están instaladas en el territorio nacional, ¿sí?,
gozan de muchos privilegios, por ejemplo, ¿sí? Donde el impuesto donde la renta para la explotación de los minerales se da, la renta de tierra se da por hectárea, y la renta consiste de $1 por hectárea a las empresas transnacionales para la explotación, donde además la contratación de la fuerza de trabajo se hace a través de las outsourcings, donde no hay garantías laborales. Estas condiciones, por ejemplo, en Canadá no se dan. La explotación, por ejemplo, se da, la explotación las que se dan de algunas empresas se dan de plata, se dan a cielo abierto, donde hay deforestación, hay contaminación ambiental, ¿sí? Y estas condiciones las permiten, sí, se permiten. Y en Canadá no se hace así. Igual, sigo insistiendo, hay una relación en este caso no solo asimétrica, desleal, sino también además perversa. En ese sentido es que digo, hay una relación asimétrica, reitero, perversa, ¿sí? Y es desleal. ¿Y de qué manera considera usted que México saca provecho del comercio norteamericano? Pues yo veo muy pocos, no soy nada optimista. No soy nada optimista, a diferencia de América Latina, y eso ya después sobre todo de Sudamérica, donde algunos países buscan la relación comercial, algunos países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, una relación de no dependencia con Estados Unidos, sino de una relación comercial diversa con otros países como China, Irán, ¿sí? Irak, Rusia, Europa, Alemania, ¿sí? Francia, Italia, España. Y en cambio, es decir, hay una diversificación en la relación comercial de Sudamérica. En cambio, para el caso de México es una relación única, dependiente con Estados Unidos. El porcentaje mayor de exportación comercial en México es con Estados Unidos, con el 80%. De tal suerte que la economía, de tal suerte que los resultados positivos en la producción y de la economía de México dependen de Estados Unidos y no de México mismo. Hoy nos estamos encontrando con problemas muy difíciles, por ejemplo, con la producción y exportación del petróleo, que ha bajado ahora a menos 40 pesos, porque nuestra venta está directa con Estados Unidos, ¿sí? Y no se ve a un mercado diversificado. Entonces, Estados Unidos requiere menos petróleo, ¿sí? Incrementa sus costos y se deprecia el petróleo mexicano. En ese sentido, hay una dependencia. No veo una relación y una evolución de relación comercial positiva con respecto de Estados Unidos. Mientras no diversifiquemos nuestras relaciones comerciales con otros países que no sean con Estados Unidos, seguimos siendo dependientes. Hay una dependencia, miren, de producción de granos con respecto de Estados Unidos, de producción de gasolinas con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, mientras no diversifiquemos nuestro mercado comercial con otros países, seguiremos teniendo una dependencia con respecto de Estados Unidos y no va a haber una evolución positiva. En mi apreciación sigue negativa y con tendencias alarmantes, porque toda la reestructuración
o toda la modificación de la reestructuración que realizó el actual presidente Peña Nieto tiene tendencias negativas. Le puedo citar una a nivel de modificación la reestructuración en el sentido de Hacienda. Hay mayores impuestos e incrementos, ¿sí? La relación con respecto del salario tiende a la baja. Entonces se sigue acrecentando la brecha. Es decir, los pobres van a seguir siendo más pobres y los ricos van a seguir siendo más ricos. Bueno. ¿Cuál sería para usted el mayor intercambio comercial, el vínculo más fuerte de comercio entre Estados Unidos y México? Con las maquiladoras. Es decir, en la franja de la frontera norte de México con Estados Unidos se asentaron una serie de maquiladoras. México se ha convertido en un país maquilador y maquila mucho a las transnacionales. Se encuentra ahí nuestro vínculo mucho más fuerte. Es decir, nosotros producimos productos sin valor agregado, donde se tiene una mayor ganancia. Y más bien maquilamos donde el valor de la fuerza, donde la agregación del valor sí se obtiene con una fuerza barata, una fuerza de trabajo barata, y se maquila, es decir, se concluye el proceso de producción de un producto y se exporta. Ahí Raúl Prebisch llamó la doble transferencia de valor. Es decir, en México se manufactura, se le agrega una fuerza de valor barata en el producto de la manufactura, se envía a Estados Unidos como producto manufacturado y nosotros pues lo consumimos con el valor agregado de la exportación de Estados Unidos como producto importado. Cuando una computadora, por ejemplo de la IBM, que puede costar alrededor de 5,000 pesos en el mercado nacional, se exporta a Estados Unidos, lo consumimos o ni siquiera se exporta, se consume aquí mismo como un producto manufacturado, ¿sí? Y el incremento se triplica, perdón, el precio del producto se triplica. Eso sucede también con los autos. Entonces, la relación fuerte de México con Estados Unidos en su actividad comercial es justamente la manufacturación. Eso va a suceder con el petróleo. Eso va a suceder con el petróleo, es decir, las compañías petroleras van a venir a hacer los descubrimientos de yacimientos, lo van a explotar, van a extraer el petróleo, ¿sí? Y nosotros se lo vamos a vender, es decir, lo van a extraer y a nosotros nos lo van a vender, ¿sí? A un precio menor y solo aparte se lo vamos a dar para que lo traten como lo refinen, pues, lo traten como gasolina, es un negocio extraordinariamente rentable. Es una máquina. Nosotros nos estamos convirtiendo en maquiladores, no en productores con valor, ¿sí?, agregado en el producto. Miren, sucede con los bancos. Los bancos somos dueños del capital.
si nosotros queremos capital para producir en cualquiera de las ramas de la producción, hacen el préstamo con una tasa de interés que puede rondar del 30 a más por ciento anual. La ganancia no se queda en México, la ganancia se queda en los bancos. Y los bancos extranjeros, ¿a dónde se va la ganancia? Si es de Santander, Banco, el HBS, etc. Pues no se queda aquí. Entonces, es decir, no somos dueños ni siquiera de nuestro propio capital. Ahora inviertan la relación. Ustedes tienen un capital como personas físicas y traten de prestárselo al banco y les va a pagar por el préstamo que ustedes le hagan al banco, ¿sí?, el 2.3%, ya sin la tasa de interés, porque es con la tasa de interés es el 2.9%. Y todavía les cobran una tasa de interés. Entonces ustedes van a ganar el 2.2% por el préstamo. Es decir, es una relación asimétrica comercial. La ganancia para ustedes es bien mínima. La ganancia para los bancos transnacionales, sí, instalados en México, es abismal. Sí. ¿Observan? Entonces hay una maquila y no hay una regulación. En ese sentido, no hay una regulación jurídica donde intervenga el Estado para que los ahorradores en México tengan la posibilidad justamente de incrementar su ganancia. O mejor aún, no hay una regulación jurídica, legal, que haga que los bancos, ¿sí?, no hagan los cobros mayúsculos para que hagan los préstamos para la producción o para el incremento de la producción en México. Es sencillo. Si un agricultor quiere producir sorgo, maíz, fresa, lo que sea, y no tiene capital, necesita ir a solicitar un préstamo. ¿Y a dónde va a ir? Pues supongan que a los bancos extranjeros les va a cobrar el 30% de interés anual. ¿Sí? Esa ganancia se queda al banco. Es decir, parte de la ganancia de la producción agrícola para el ganadero, ¿sí?, el 30% se va para los bancos extranjeros y no acá. ¿Dónde se encuentra la fortaleza de la producción agrícola y por lo tanto del país en México en ese sentido? No la hay. Seguimos siendo un país maquilador. Mientras no nos convirtamos en un país productor con bienes, productor con valor agregado, sí, este país no va a crecer. Este país no va a crecer. Pues tiene que diversificar su relación comercial con otros países. Pero le siguen apostando, me ha usado la palabra maldita. No la he usado y la voy a usar ahorita, pero si le siguen apostando a un modelo neoliberal, esa van a ser la suerte con la que vamos a correr. Y el actual presidente ha apostado a un proyecto de esa naturaleza y el futuro inmediato no es nada halagüeño. No es nada halagüeño. Muy bien, como usted dice que se ve tan desfavorecido en México en esta relación, ¿podría darnos, si es que sabe, de algún punto a favor del cual saca provecho México en esta relación comercial? Pues ni siquiera el apoyo logístico y financiero para el combate al narcotráfico y la violencia. Ni siquiera eso.
La estancia actual de Enrique Peña Nieto, de una relación donde yo digo sigue siendo asimétrica. Miren, cuando hacen la toma en la Casa Blanca, en la oficina oval, donde está recibiendo Obama a Enrique Peña Nieto, creo que es una oficina oval, no estoy muy seguro. Vean ustedes, a nivel de los semióticos, los signos y los símbolos tienen mucho significado. Vean la posición de Obama, cómo está sentado en una posición, ¿sí?, de soberbia, ¿sí? Y vean, es decir, sentado en una posición gallarda, soberbia, ¿sí?, de autoridad, que si no autoritaria, sí de autoridad. Y vean la posición, cómo está sentado Peña Nieto. ¿Sí? Es una posición que es encorvada, con un discurso vacilante, titubeante, ¿sí?, demandando el problema de la migración. Cuando debería de demandar, ¿sí?, con exigencia y con autoridad, en una posición gallarda, ¿sí?, no soberbia, pero con mucho respeto, con mucha dignidad y con mucha autoridad. Y no lo hace. Y no lo hace. Si seguimos manteniendo una relación en esa naturaleza, yo no veo ningún inicio de una buena relación con Estados Unidos. El problema del narcotráfico, ¿sí?, a través de la estrategia que ha planteado Estados Unidos y que se aplicó en México desde Felipe Calderón, ¿sí?, ha sido una estrategia fallida. Y seguimos teniendo una dependencia política. Hay una apertura comercial, pero también hay una de México con Estados Unidos, pero también hay una apertura política. La soberanía, ¿sí?, no se antepone. Mientras no se anteponga la soberanía con respecto de Estados Unidos, México va a seguir siendo, ¿sí?, vulnerado. Yo no veo, mi percepción es muy pesimista. No veo. Miren, China quería comprar una compañía petrolera en Estados Unidos y se negó contundentemente Estados Unidos a venderse. ¿Por qué? Porque la señaló como parte de la estrategia de seguridad interna y no antepuso en ningún momento un discurso de decir: es que la lógica de la competencia del mercado nos está demandando justamente entrar en ese sentido y vender por lo tanto la empresa norteamericana a China. Pero sí nos vienen con ese discurso para el caso de México. A ver, déjame checar un poquito, permítame. Y presionan para que se haga la apertura en las dos últimas, tres últimas, ¿sí?, recursos estratégicos que tenemos en la fundamental, la energética. Entonces yo no veo, bueno, vamos a ser optimistas como dice Peña Nieto, esperemos que con la venta, ¿sí?, de Petróleos de México, o mejor dicho con la privatización que contundentemente ellos siguen negando, es decir, el gobierno mexicano, ¿sí?, pues se incremente justamente la posibilidad
de que el país se enriquezca, pero no lo creo, porque les pongo un ejemplo para el caso de Venezuela o por el caso de Bolivia o por el caso de Ecuador, ¿sí? Que lo que han estado haciendo es que con la protección de la explotación del petróleo, lo que han hecho es, observen ustedes bien, lo que han hecho es incrementar las políticas públicas, es decir, los servicios sociales, es decir, seguridad social, ¿sí? Salarios, educación, vestimenta, alimentación, y eso en México no está sucediendo. La riqueza del petróleo mexicano se ha ido a la bolsa chica del presidente de la República. Muy bien. Bueno, Pues eso fue es todo. mi percepción. Muchas gracias. gracias. Al contrario. Muy